Si tenemos el corazón de Amy podemos salvar a Hannah. Aceptamos la donación de órganos y empujamos a Amy escaleras abajo o la golpeamos. Si necesitas ayuda lo haré. En cualquier caso le daré el corazón de Amy a Hannah. Mi marido me pidió que hiciera a tu propia hija. Casi muere por ofrecérselo su corazón por mi sobrina. Frente a la escandalosa exigencia de mi marido sentí que me estaba volviendo loca. David, mi marido y yo hemos estado casados durante unos 5 años. Nuestra hija Amy nació un año después de que nos casamos. Desde que estaba embarazada David parecía tener no hay interés en nuestro hijo por nacer. Cuando le conté sobre mi embarazo su respuesta no fue indiferente. ¿O es que tal vez fue por el desequilibrio hormonal causado por él embarazo? Pero recuerdo haberle gritado a David ¿por qué no estás feliz? Y terminamos en una pelea. No creo que David odie a los niños. Después de todo, cuando mi hermana Sara dio a luz a su hija Hannah, David, que era mi novio en ese momento, se emocionó tanto que abrazó a la recién nacida Hannah y lloró. Los bebés son tan pequeños, dijo. Sus lágrimas, la mirada en sus ojos mientras tocaba la suave mejilla de Hannah estaba llena de amor, y sin embargo, por alguna razón, a David parecía no gustarle a Amy, su propia hija, incluso antes de que naciera. Cuando descubrimos el género y le dije que parece que es un chica, todo lo que dijo fue oh. Cuando le pregunté si asistiría al parto, inmediatamente respondió que no, incluso si no odiaba a los niños. Pensé que podría tener miedo de convertirse en padre y traté de aceptar a la fuerza su terrible actitud. Entonces Amy nació sana y salva. Era tan encantadora a primera vista y su pequeña mano que agarraba mi dedo era demasiado adorable, pero David no tenía ningún interés en Amy. Cuando Sara vino a ver al bebé con Hannah, que era 2 años mayor que Amy, a David solo le gustaba Hannah. Siempre había dudas de por qué David nunca abrazaba a Amy. ¿Por qué David siempre parecía molesto cuando Amy se acercaba a él? Cuando lo confrontaba con estas preguntas, él siempre respondía con irritación. Estoy ocupado con un trabajo en el que no puedo dedicar tiempo. El niño David tenía una gran ambición de crecer y parecía estar ansioso por ser ascendido lo antes posible. Aceptó activamente el trabajo y había días en los que se quedaba retenido en su habitación en casa escribiendo propuestas comerciales. Tal vez el trabajo era lo más importante. Aún así, lo más importante para David siempre había deseado que él considerara a su familia primero. Podría ser egoísta, pero siempre quise que viera a Amy crecer conmigo. Amy comenzó a ir al jardín de infantes y a jugar con sus amigos. Animada todos los días, sentía que la había estado criando yo sola, pero hice algunas amigas mamás y mi soledad se alivió un poco cuando consulté a mis amigas mamás sobre David. Una de ellas, una mujer sencilla y de hermana mayor, sugirió sin rodeos ¿por qué no te divorcias? Criar a un hijo debería ser un esfuerzo conjunto entre marido y mujer. Estar ocupado en el trabajo no es excusa en absoluto y Amy no tiene 4 años. Me sorprende que hayas aguantado esto durante tanto tiempo. Podría estar metiendo las narices en tus asuntos, pero lo que ella dijo fue muy razonable y yo mismo había estado considerando divorciarme, pero no pude recuperarme y me preocupaba constantemente si podría criar a Amy por mi cuenta o si estaba bien quitarle arbitrariamente al padre de Amy a pesar de que era tan mal padre, por lo que sus palabras no fueron desagradables en absoluto, sino más bien un alivio que me dio un fuerte empujón. En la parte de atrás decidí hablar sobre el divorcio con David la noche que tomé la decisión después de que Amy se durmiera. David vino a mí y me pidió que le diera el corazón de Amy a nuestra sobrina Hannah. David había investigado la donación de órganos y parecía posible que un niño recibiera un trasplante con el consentimiento de los padres. Me acababa de enterar por David, no por la madre de Hannah, Sara, que Hannah sufría de una afección cardíaca grave y no podía vivir mucho más. Necesitamos llevarle el corazón de Amy a Hannah lo antes posible. David dijo agitado. Necesito un momento. Protesté, mi voz sonaba más como un grito. ¿Qué está pasando? Lo siento por Hannah, pero ¿por qué David sabe esto? Si Hannah es mi hija. Estaba tan en shock que no podía hablar. Me sentí mal a pesar de que David estaba justo frente a mí inclinándose en la mesa del comedor y sosteniendo su cabeza. No podía sentirlo cerca. ¿Qué quieres decir? Logré preguntar, mi voz temblaba. David, incapaz de ocultar su irritación, comenzó a explicar su situación desesperada. Parecía que David estaba enamorado de Sara,
quien era un año más joven que yo. Durante mucho tiempo él le había propuesto matrimonio una vez, pero Sara eligió a Cail, el hombre con el que ahora también se ha casado. Sara tenía reputación de ser coqueta, pero parecía que se había contenido desde que conoció a Cail. Sin embargo, aparentemente se había estado reuniendo en secreto con David muy a menudo. David decía que Sara eligió a Cail y no a él porque Cail era un funcionario público. David ganaba menos que el trabajador asalariado promedio. Su salario difícilmente aumentaría a menos que lo ascendieran. La gran ambición de David era ser ascendido rápidamente y alejar a Sara de Cail. Sara está criando. Hannah era la hija de Cail, pero prometió que si me ascendían y empezaba a ganar más, definitivamente dejaría a Cail y vendría a vivir conmigo y con Hannah. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo al casarme contigo? Puedo permanecer cerca de Sara, y naturalmente, tener más oportunidades de verme. Ella debe ser hija de algún hombre desconocido. La vida de Hannah es mucho más importante que la de Amy. El corazón de Amy debería ser entregado a Hannah. Sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto. No estoy seguro si fue mi amor por David o mi paciencia lo que se rompió. De todos modos, el hombre frente a mí parecía un monstruo horrible. Te juro que no te he engañado. No me mezcles con gente como tú. Amy es definitivamente nuestra hija, pero tienes razón. Amy no se parece a ti, no es despiadada. Persona irrazonable como tú, ella es muy amable. David me miró enojado, pero ya no tenía miedo como madre. Estoy decidida a proteger a Amy a toda costa. Pensé que sería peligroso quedarme en esta casa con Amy, así que decidí irme de inmediato. Desperté a Amy cargando solo lo básico para no alertar a David, quien había comenzado a trabajar en el informe del proyecto que necesitaba para su ascenso para estar con Sara. Amy, medio dormida, preguntó qué estaba pasando. La abracé con fuerza y le susurré a Amy, nos despedimos. A papá, vamos a la casa del abuelo y la abuela, ya no podrás ver a tus amigos del jardín de infantes, pero, ¿puedes soportarlo? Mi voz desesperada debe haberle transmitido algo a Amy. Ella asintió con la cabeza. Su voz se llenó de tensión sosteniendo a Amy. Salí silenciosamente de la casa y corrí hacia la estación. Consideré tomar el auto, pero pensé que sería problemático si David me lo pedía de regreso una vez que llegáramos al tren. Amy se cansó y se quedó dormida, pero logramos llegar a las inmediaciones de la casa de mis padres. Cerca de la última hora del tren ignoré las numerosas llamadas y mensajes de David, quien debió haber notado nuestra ausencia y presionó el intercomunicador en la casa de mis padres. Mis padres, aún despiertos, se sorprendieron de lo que pasó, pero pedí acostar a Amy primero después de acostar a Amy. En el segundo piso les expliqué la situación a mis padres. Confesé mi intención de romper con David. Estaban impactados por la crueldad de David y se desesperaban al saber que Sara estaba criando a su hijo con David como el niño de Cail. Ningún padre estaría feliz sabiendo que su hijo está comprometido. Al poner los cuernos sabiendo que la vida de Amy estaba en peligro, nos permitieron a Amy y a mí vivir en su casa al día siguiente sin poder dormir. Nos saludaron por la mañana. Amy parecía no comprender completamente la situación, pero estaba extremadamente feliz de ver a sus abuelos mientras yo observaba a mí. Los padres observaron amorosamente a Amy. Recordé las palabras que una amiga me había dicho, deberías divorciarte de él lo antes posible. Ella dijo y creo que tenía razón. Era posible que David hubiera estado planeando dañar a Amy sin siquiera consultarme. El pensamiento me provocó escalofríos. Mi columna ignoré todos los mensajes de David y le envié un mensaje de texto. Buscaré el divorcio a través de abogados. No volverás a ver a Amy. Poco después. Recibí una llamada telefónica de los padres de David. ¿Qué está pasando? David nos contactó abruptamente diciendo que ustedes dos divorciarse. Es cierto que su asunto es la causa y Amy no es pariente consanguínea de David. Para contrarrestar los intentos de David de poner a sus padres de su lado y reclamar a Amy. Le conté todo a sus padres. Su incredulidad era evidente, así que los invité a la casa de mis padres ese día, ya que mis padres habían dicho que invitarían a Sara y Cail esa noche para discutir cosas que los padres de David vivían relativamente cerca. Acordaron venir esa noche mientras mi madre cuidaba a Amy. Yo estaba en la sala de estar con Sara. Cail, mi padre,
y los padres de David, parecía que Hannah todavía estaba hospitalizada. Sara parecía incómoda mientras Cail tenía una expresión enojada. Ide le contó previamente a Cail por teléfono sobre los eventos que habían ocurrido el día anterior y lo que David había dicho que probablemente no pudo ocultar. Su enojo hacia Sara, entonces Hannah realmente no es mi hija. ¿Es cierto que David estaba planeando tomar el corazón de Amy para salvar a Hannah? ¿No es Sara quien había estado mordiéndose el labio? Estalló en lágrimas ante el interrogatorio de Cail.